En aquel tiempo, cuando Jesús regresó de la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y quede sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entonces entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en este Evangelio dos manifestaciones de fe lindísimas. Primero, el jefe de la sinagoga, que ve que su hija se está muriendo y acude a nuestro Señor Jesucristo, lleno de fe, lleno de esperanza en que sería bien atendido y que su hija se curaría y se salvaría, porque es una enfermedad que la estaba llevando a la muerte, una niña pequeña de 12 años. Y después el caso de esta mujer enferma, de esta hemorragia que no paraba, hemorragia que le había hecho perder mucho dinero, prácticamente su fortuna con los médicos, y no había servido de nada. Ella tiene fe en Jesús y dice: si por lo menos le toco el manto. Se sentía indigna ni siquiera, claro, el jefe de la sinagoga se postró a los pies de Jesús, le suplicó con insistencia. Entre tanto, ella ni siquiera a eso se atreve. Solo dice: con tocar el manto quedaré curada. Y nuestro Señor, que en cuanto a Dios conocía todo esto que estaba ocurriendo desde toda la eternidad, en su humanidad, en su vida terrenal entre nosotros, y no había sentido la presencia, por así decir, de esta fe. Y siente que brota de él, cuando la mujer lo toca, una fuerza. Claro, la fuerza de Dios, una fuerza divina, y que la cura instantáneamente. Y la mujer temblorosa, ¿no? Con miedo, porque
¿será que hice algo mal? ¿Será que debí haber hablado antes con él? Y nuestro Señor la tranquiliza y siembra en ella una paz, no solo por el hecho de estar curada físicamente en su hemorragia, sino sobre todo por una paz que infunde en su alma, una armonía, una consonancia en relación a la voluntad de Dios. Ella comprende que Dios quiere siempre nuestro bien, incluso en medio de la enfermedad, de la muerte, como el caso de esta niña. Para Dios, todas las consecuencias incluso del pecado, de todo eso, Dios puede sacar bienes, como lo vemos, ¿no?, en esta primera lectura, en donde David, que había pecado por causa del pecado de adulterio, de homicidio, con Urías, ¿no?, el esposo de Betsabé, él había sido, en fin, de una maldad muy grande. Y entre tanto, Dios le dice: la espada no se apartará de tu casa, consecuencia, ¿no?, del pecado que había cometido. Pero él acepta todo eso con humildad. Vemos que el mismo hijo de él, Absalón, se rebela contra David y le hace la guerra y muere en batalla, ¿no?, con el ejército de David. Y entre tanto David se lamenta, llora la muerte de su hijo, un hijo rebelde que procuraba la muerte de su padre, arrebatarle el reino. Y entre tanto él llora. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que ahí es una consecuencia de su pecado, ¿no? Están los famosos salmos penitenciales de David que él compuso, ¿no?, arrepentido. Y vean que ese arrepentimiento es agradable a Dios. Dios, él siente que a pesar de su pecado, Dios lo ama, ¿no? Como dice el Salmo: protégeme, Señor, porque te amo. Entonces, pidamos esa gracia, nosotros tener esa fe en Dios, fe en la bondad del Sagrado Corazón de Jesús, que se ha encarnado para compartir nuestra vida humana, para elevarnos a la categoría de hijos de Dios y curarnos de toda enfermedad y de toda dolencia. No permitamos que la falta de fe de otros vaya de alguna manera opacando nuestra fe. Vean que cuando Jesús entra, cuando la niña estaba muerta, en realidad la resucita, pero se burlan de él, se ríen. ¿Por qué? Porque él dice: no, la niña no está muerta, está dormida. Y en realidad nuestra muerte, comparado con la vida eterna, es como un sueño. Porque claro, morimos, estaremos hasta el fin de los tiempos, nuestros cuerpos resucitarán en el fin del mundo, ¿no?, cuando venga nuestro Señor Jesucristo en gloria y todos los cuerpos resuciten. Y claro, ese tiempo que podrá ser de aquí, no sé cuándo vendrá el fin del mundo, pero supongamos que sean 100, 500, 1000 años, en fin, lo que sea. ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Estaremos, no sé, los que han muerto, Adán, por ejemplo, que murió tal vez hace 7000 años. Entonces, no sé, el fin del mundo vendrá de aquí a 10.000 años. ¿Y qué es eso comparado con la eternidad? Es como un sueño, no es nada. Entonces, ¿verdad? Estaba como que estaba dormida. Pero nuestro Señor, ¿qué hace? Echa fuera a la gente y solo entra con los que tenían fe, con los padres de la niña y los 3 discípulos, ¿no? San Juan, Santiago, San Pedro, que lo acompañaron, y la resucita. Oye, mi niña, levántate. Entonces, las personas que no tienen fe obstaculizan la acción de Dios, obstaculizan los milagros de Dios. Pidamos entonces esa gracia de crecer cada vez más en esa fe en Dios, en todas las circunstancias, buenas, alegres, enfermedad, muerte, tragedia, persecución, porque si somos fieles a Él, participaremos también de
en fin, de la victoria de Dios que jamás podrá ser contestada, porque Dios nunca es derrotable y nunca será derrotado. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Siempre sea alabado.